Mi nombre es María Camila Riaño Jacobs y este grupo está conformado por Ana Zuleta, Juan López, Julián Ortiz y María Ángel Uribe. Nosotros les vamos a hablar hoy acerca del capítulo 4 que se titula Resultado. Bueno, antes de comenzar, es importante saber que todo investigador debe tener la noción de lo que es la estadística, debe saber estadística, porque la estadística es la que permite recolectar, analizar e interpretar la información en el desarrollo de una determinada información. El paso siguiente a la elaboración del plan de investigación estadístico es la recolección definida de los datos. Bueno, también cuando se dé esa recolección de datos, que es aquella que consiste en los procedimientos de observación y anotación y registro de aquellos hechos que han sido anotados en los formularios que se han realizado previamente. Esta es aquella, o sea, esta recolección, de ella va a depender gran parte de la calidad del análisis que se vaya a realizar, porque en muchas ocasiones se llevan a cabo procedimientos con interpretaciones falsas o análisis erróneos, debido a que se presenta una falla en lo que vendría siendo la recolección de la información, es decir, de los datos. Por otro lado, también cuando ya se dé ese registro de datos, estos deben ser organizados y resumidos para que se muestre una información significativa, y eso se hace a través de varias cosas, que vendría siendo la estadística descriptiva, la distribución normal, las tasas y razones, y entre otras. Pero yo ahora, Ana, por favor, dale a la anterior diapositiva, pero yo ahora les voy a hablar de lo que sería la primera que mencioné, que es la estadística descriptiva, porque es una de las que más se utiliza. El concepto básico de la descripción estadística es la distribución de frecuencias, método para organizar y resumir datos, que son ordenados indicándose el número de veces que se repite cada valor. Los datos recolectados y tabulados se disponen sistemáticamente de acuerdo a su complejidad y se presentan de varias formas, ya sean combinados o individuales. Ahora, aquí, como ven en la diapositiva, dice los datos y su representación. Su representación puede ser a través de tablas o cuadros textuales o gráficas. Pasa, Ana, por favor. Por otro lado, los cuadros o las tablas pueden ser unidimensional cuando se refieren a una sola variable, bidimensional cuando se incluyen dos variables y pluridimensional o multidimensional cuando se incluyen tres o más variables. Por favor, Ana, pasa. Los gráficos pueden ser de varios tipos. Diagrama, gráfica de puntos, las líneas, que serían los polígonos, gráficos de barras, circulares, estereometría, que incluye cúbicos, pirámides, prismáticos, pictogramas, cartografías, que incluye mapas estadísticos y cartogramas. Y bueno, ya para finalizar con mi parte, es importante aclarar aquí abajito de esta diapositiva, dice, ¿sabías que cuando las variables son discretas, la representación se hace mediante diagramas de frecuencia? Y en las variables continuas, su representación se hace mediante histogramas de frecuencia. Gracias, ahora los dejo con mis demás compañeros. Bueno, ahora viene cómo escribir un informe de resultado de investigación. Es necesario comunicar los resultados mediante un reportaje, el cual puede adquirir diferentes formatos. Entre ellos, un libro o un capítulo, un artículo de revista académica, un diario de divulgación general, una presentación en computadora, un documento técnico, una tesis, entre otros. Pasa, por favor. El tipo de reportaje que se va a elaborar depende de varias precisiones. Primera, las razones por las cuales surgió la investigación. Segunda, los usuarios del estudio. Tercero, el contexto en el cual se va a presentar la investigación. En este punto es importante que los informes varíen en tamaño. Para esto depender del estudio en sí y las normas editoriales.
aunque la tendencia actual es incluir solo elementos realmente necesarios en dicha investigación. Selecciones que contiene un reportaje de investigación. Bueno, primero es la portada, que esta incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y de la institución o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en que se presenta el reportaje. Segundo, el índice. Desde luego, los índices solamente se incluyen en reportes largos como tesis e informes. Tercero, el resumen o sumario. Este constituye el contenido esencial del reportaje de investigación y usualmente incluye planteamiento del problema, método, resultados o descubrimiento más importante y, por último, principales conclusiones e implicaciones. Luego sigue términos claves. Bueno, los términos claves son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los indexadores y motores de búsqueda o encontrar los reportes o documentos pertinentes en la investigación. Luego viene el cuerpo de documento trabajo, que trae introducción, marco teórico, método, resultado y discusión. Por último, tenemos las referencias y los apéndices. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, y ahora venimos a hablar lo que es el esquema de bosquejo general para un reporte de investigación o cuerpo de documento. Nos encontramos con la introducción, que es la que abarca los antecedentes del planteamiento del problema, que son los objetivos y preguntas de investigación, así como la justificación del estudio. También un sumario, que era lo que decía mi compañera, que era la revisión, la lectura, el contexto, la investigación de las variables y los términos de la investigación. Luego nos encontramos con el marco teórico, que en este se incluyen y comentan las teorías que se manejaron de estos estudios. Después viene el método, donde claramente se denomina aquí lo que sería el contexto, el enfoque de la investigación, casos de muestra de la investigación, diseño utilizado, eso viene siendo experimental o no experimental, y o procedimiento. Luego nos encontramos con el resultado, que son los productos del análisis de datos, y la discusión, que vendría siendo las conclusiones, recomendaciones, limitaciones e implicaciones. Aquí está el esquema de ese esquema. Sigue, por favor. Ahora viene la referencia, pues que estas más que todo resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales. Pues bien, estos son pues las fuentes primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros propósitos, donde se incluyen al final del reporte ordenadas alfabéticamente y siguiendo un estilo de publicaciones, hacia normas APA, Harvard, Vancouver, etc. Siguiente, por favor. Pues bien, debemos realizar para esto, para el proyecto de investigación, de manera que pueda ser entendible para el mayor número de personas y así poder expresar la perspectiva de los objetivos de una manera pues clara y precisa, para lograr demostrar o la hipótesis a través de un diseño experimental que nos permita obtener resultados visibles y a su vez sustentables. Siguiente, por favor. Por último, nos encontramos lo que vendría siendo las conclusiones, que son el reporte de los resultados, que se debe tener en una buena organización de la estructura. Por lo tanto, se debe contar con una óptima revisión de la literatura. Por segundo, tenemos que seguir los modelos internacionales que nos otorgan una mayor precisión y exactitud al momento de realizar nuestro proyecto o el proyecto. De tercero, tenemos el principal modelo de redacción, que es un artículo de investigación que es otorgado por la American Psychology Association, quien tiene un prestigio a nivel mundial. Estos son métodos de conclusión. El cuarto, tenemos, al elaborar el reporte, se debe existir una congruencia entre las partes del cuerpo del proyecto de investigación para que se pueda concebir como un esquema integrado. Luego, y por último, el quinto, que son los antecedentes de una investigación, pues estos pueden ser empleados como un diseño de elaboración de un proyecto de investigación para así poder evitar los errores. A continuación, mi compañera Ana. Bueno, por esta parte le mostramos lo que es cómo contener un análisis o debate de discusión de una información. En esta parte está la fase final, que tiene como un objetivo los datos que se han obtenido durante la investigación, analizando el texto, que dan como resultado los significados si son válidos. Bueno, acá hay tres, por así decirlo, ítems que nos muestran
El primero sería el tratamiento cualitativo de los datos obtenidos, así utilizando las estadísticas descriptivas adecuadas para los datos nominales y ordinales. Por segunda parte, se presenta que pueden utilizar desde las operaciones estadísticas simples, pueden ser reencuentro frecuencial, porcentajes, tablas, y por último, esta parte nos presenta que están las técnicas más complejas como los análisis correspondientes, el análisis de Creuset y por último, condensan todo lo que se pone en relieve para que la información sea obtenida con una veracidad. En otra parte está la elección de una u otras que dependerán de los objetivos que pretendan alcanzar con el estudio, los datos obtenidos que sean interpretando la luz de los objetivos que habían fijado para el estudio. Posteriormente, se elaboran las conclusiones pertinentes. En esta parte se muestra en general los textos sobre la investigación cualitativa, que es donde se ocupan de la organización, el archivo, la sistematización de información, y el investigador puede acudir a técnicas múltiples para la recolección y la generación de información, y pueden planearse muy claramente las técnicas de presentación de los resultados. Esto es una sistematización de los análisis de datos cualitativos. Mi compañera le va a hablar sobre las normas APA. María Ángel, ¿estás ahí? Bueno, al parecer la compañera María Ángel se le Aquí cayó estoy. el... Ah, listo. Continuando. Hola. Sí, te escuchamos, María Ángel, ya puedes. Continuando con la exposición. De pronto fue un problema del internet, discúlpenme. Continuando con lo que habla mi compañera, es importante que nuestra investigación cumpla con las normas APA, para así tener un orden. Ahora, ¿qué son las normas APA? Es un conjunto de normas propuestas por la Asociación Americana de Psicología para asegurar una presentación clara y consistente de material escrito. Ahora, el uso de las normas APA para nuestra investigación. La fuente, ¿puedes ayudarme con la diapositiva, por favor? La siguiente. Bueno, la fuente tiene que ser en Times Roman, el tamaño 12. Tenemos que tener un interlineado de 2.0 y el alineamiento hacia la izquierda. ¿Cómo citar en nuestra investigación? La siguiente diapositiva, por favor. Debemos tener en cuenta que las citas son ideas que se toman de otras fuentes para reforzar nuestro trabajo. Las citas textuales. Si la cita es menor a 40 palabras, debe ir el texto a usar entre comillas y con la letra cursiva. El punto va después de poner la fuente. Cuando el texto se usan palabras mayores de 40, se escribe aparte el texto principal y sin utilizar las comillas. Si la cita es de parafraseos, es la forma literaria donde podemos usar una teoría de otra persona y adecuarla con nuestras palabras. Estas citas será con apellido y el año de la publicación entre paréntesis. El punto se coloca después del paréntesis. Muchas gracias. Bueno, ya hemos terminado con nuestra exposición. Gracias por prestarnos atención, profesor Navarro y compañeros.